Un saludo para todos y bienvenidos al Dominguero, el programa semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. Seguimos con la serie Vida Coherente Responde. Y quiero agradecerles porque llegan preguntas muy interesantes. Solo que algunas son temas enormes, como para hacer programas enteros. Otras se contestan rápido. Pero nosotros contestamos todo. Lo que no lleguemos a contestar se recicla. O sea, se contesta el martes que viene. No tengo a nadie en el chat. ¿Será que no está funcionando? Ni siquiera puedo hacer una pregunta porque solo tú estás en el chat. Está muy raro. ¿Está todo bien? No te escucho. Estoy al aire, pero en el chat, que siempre se llena de gente, no hay nadie. Está rarísimo. Acá no hay nada. No los veo. Si hacen una pregunta en vivo, en directo, no los veo. Muy interesante esto. Ah, bueno. Una, sí. Muy bien. Ahí van a entrar. Tardan un poco en aparecer. Interesante. Muy bien. Ya, les decía que son muy heterogéneas las preguntas, en el sentido que algunas preguntas son temas enteros que me llevarían 2 o 3 programas. Otras se contestan muy rápido, pero todas están bien. Son buenas preguntas. Les agradezco mucho. Si no alcanzamos a terminar, decía que seguimos el martes. Hoy hay 7 preguntas. En realidad hay 6, porque hay una pregunta que es de relación humana, relaciones humanas. Todo lo que sea relaciones humanas lo contesta la maestra Florencia. Y hoy es el cumpleaños de la hija de la maestra Florencia. Por lo tanto, no está aquí. El martes será contestada la pregunta de relaciones humanas. ¿Sí? Prometido. Y lo prometido ya saben que para mí es deuda y lo cumplo. La primera pregunta que me llegó es: ¿el cerebro almacena pensamientos? Y alguno va a decir, ¿cómo que no va a almacenar pensamientos? Es que hablamos tanto de campos de información y cosas que estarían como fuera del cerebro, que por ahí entra en duda, ¿no?, la persona. Bueno, quiero decirles que almacena cantidades industriales de información.
y por lo tanto pensamientos industriales. Si quieren tener una idea de la información que ustedes tienen, particularmente en el cerebro, tienen que calcular los segundos que hubo en su vida. ¿Okay? Tienen tantos años, esos años los pasan a meses, a semanas, a días, a horas, a minutos y a segundos. Cantidad de segundos. Esos segundos de la vida lo van a multiplicar por 11 millones. Los 11 millones por segundo son la cantidad de bits que se traga el inconsciente. ¿Y por qué hablo solo del inconsciente? Porque el inconsciente es el 99.999999 del cerebro. La conciencia activada del cerebro no existe prácticamente. Solamente almacena 50 bits por segundo. Y conviene, para el que realmente le interesa, dividir entre 8 esa multiplicación por 11 millones, lo que les da, lo dividen entre 8 y ahí van a tener la cantidad de bytes. El bit es simplemente un 0 o un 1 del código binario. El byte es un carácter. ¿Okay? Los caracteres forman palabras, las palabras forman pensamiento. Yo creo que el resultado, después lo pasan a terabytes, a lo que quieran, el resultado debe asustar la cantidad de información que tienen en el cerebro. Karl Pribram, para nosotros el neurofisiólogo más importante de toda la historia, para Vida Coherente, fue el que descubrió que el cerebro se comporta, los procesos cerebrales se comportan idéntico a un holograma del tipo láser. Él no dijo el cerebro es un holograma cuando empezó, porque lo hubieran apedreado probablemente, lo hubieran echado, lo hubieran corrido. Empezó en los años 50 a trabajar. Ya de los años 40 que estaba la pregunta, ¿cómo es posible que el cerebro almacene tanto en una vida promedio? Es algo así como 2.8 por 10 a la 30, una cosa. ¿Cómo puede ser? Ya lo habían calculado. No, lo habían calculado mal, porque en aquel tiempo, en los años 40, se creía que había 12.000 millones de neuronas. Contaron mal. El cerebro tiene 90.000 millones de neuronas. Si quieren ser exactos, tiene 86.000 millones de neuronas. Bueno, lo que importa es que ya en los 50, decía Pribram, el cerebro se comporta como un holograma. ¿Qué quiere decir esto? Que cada neurona tiene la información de todas las otras neuronas. ¿Y para qué es importante saber eso? Acuérdense que un holograma es un sistema tal donde cada elemento tiene la información de todos los elementos. ¿Y eso para qué es importante? Eso tiene que ver con la plasticidad del cerebro. Interesa tanto la cantidad de neuronas. Si todas las neuronas tienen la información de todas las neuronas, hay neuronas que pueden suplir si hay una muerte masiva
de neuronas, tal vez por un derrame cerebral o una cosa así, otras neuronas pueden suplir. Supongo que habrá un aprendizaje, pero llega un momento que la suplen con la misma eficiencia de las que tenían antes. El tema es que hay que saber mucho y el tema es que hay que saber cómo hacer esos ejercicios. Muy bien. En los años 80 ya Karl Pribram se mandó y dijo, el cerebro es un holograma que interpreta matemáticamente un universo holográfico, por si tenían alguna duda. Y por ahí andan diciendo, neurocientíficos de renombre, que la hipótesis de Pribram es una hipótesis como cualquier otra. No conocieron los trabajos del profesor de Pribram, del mentor de Pribram, que trabajaba con animalitos, llegó a trabajar con primates, cortaba cerebros. Y la única conclusión que se puede llegar es a esta. Es a esta. Creo que esos experimentos no se publicaron. Cuando no se publican es como si no existieran. Igual. Pero los libros de Pribram yo les creo. Partimos de ahí. Muy bien. ¿Qué más? Es muy raro esta diferencia que ya mencioné entre el inconsciente y la pequeña conciencia activada cerebral. Es muy rara la diferencia tan abismal. Si le preguntan a un neurocientífico, le va a decir, ¿por qué es raro? O sea, la evolución llegó hasta ahí. No tiene nada de raro. Todo lo demás es más antiguo, evolutivamente hablando, y por lo tanto no tiene conciencia. La conciencia, para la neurociencia oficialista, es un fenómeno de la evolución neuronal, nada más, una capacidad. Así lo entienden. Nosotros podemos irle con miles. No tenemos miles, pero probablemente cientos, sí, de pruebas que la conciencia es una entidad. Pero ellos no lo van a aceptar nunca, jamás. ¿Por qué? Porque si la conciencia es una entidad, entonces, ¿quién es? Es nuestro verdadero yo. Pero también es el verdadero Dios. Y eso la ciencia no lo acepta. Muy diferente al Dios de las religiones, porque todos somos la conciencia, pero es el verdadero. Y acá ustedes ven la verdadera omnipresencia. Todo es conciencia, todo es una sola cosa. Panpsiquismo se llama eso. O sea que no es el Dios separado de su creación, de su manifestación, no. El Dios de las religiones es un Dios raro, separado de su propia manifestación. ¿Y de qué nos sirve esto de que el cerebro se traga, perdón, el inconsciente se traga 11 millones de bits por segundo y la conciencia solamente 50 bits por segundo? ¿De qué nos sirve? De mucho, porque tiene que ver
con el famoso libre albedrío humano. Esta es una historia que la conté 1000 veces. Simplemente la voy a sintetizar una vez más, cortita. Estos estudios empezaron antes que tuviéramos la resonancia magnética funcional, que es un escaneo cerebral en tiempo real. Y el que empezó con esto se llama, tendría que ver si todavía vive, Benjamin Libet, de California. Benjamin Libet quería demostrar que el ser humano sí tiene libre albedrío, pero demostró lo contrario. Sus experimentos dicen exactamente lo contrario. Tuvo que dejar una mentirilla piadosa para que se concluya que sí, que tenemos libre albedrío. Pero esa mentirilla, esa mentira, se descubrió una vez que tuvimos la resonancia magnética funcional. En el siglo XXI fueron los alemanes los que tomaron esta bandera de la libertad, del libre albedrío. Y yo en el 2008 empecé con este tema. Quiero decirles que en el 2008 los alemanes, y este tema lo trajo al mundo de habla hispana Francisco Rubio, el doctor Francisco Rubio, cuya seriedad para mí también es una garantía. En Berlín, un equipo de neurocientíficos podía predecir, 2008, qué iba a hacer una persona 10 segundos antes de que lo hiciera. Esa persona estaba conectada a ordenadores con procesadores muy rápidos, a la resonancia magnética funcional y a todas las tecnologías de punta. Y ahora, 2018, 10 años después, ya se hablaba de 10 minutos, que la neurociencia puede predecir la conducta de un individuo 10 minutos antes. O sea, si pueden predecir tu conducta 10 minutos antes es porque no eres libre. Tú no tomas las decisiones. ¿Quién toma las decisiones en tu vida? Las toma el inconsciente. Y tú no sabes lo que pasa en el inconsciente. Es una caja negra. Tú no sabes lo que está pasando allí. Sin embargo, toma las decisiones. Y es tan grande que la decisión viene así como un tsunami, arrastra a la pequeñita conciencia. Y si tú no sabes gestionar eso, en Vida Coherente enseñamos cómo hacer. Cuando tomas conciencia, ya estás diciendo locuras, lo que no querías decir. Y ya estás haciendo lo que no querías hacer. O sea, ya es tarde. Y como ya es tarde, te quedas con culpa. Se puede detener esa reacción, porque el inconsciente se maneja básicamente con estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Esa respuesta se puede detener, pero hay que estar, digamos, entrenado para eso. En lugar de hablar, respiro, es una respiración especial. Después hago un ejercicio de control mental, en fin. En Vida Coherente enseñamos a no reaccionar.
Y en Vida Coherente, por sobre todas las cosas, enseñamos a usar el cerebro, sí, porque es una supercomputadora cuántica. Entonces, trabajar con esa supercomputadora cuántica, mucho mejor que la que hicieron IBM. No sé si ya está operativa, pero la habían terminado. Bueno, el cerebro es mejor que eso. Así que para trabajar, excelente. Pero no para tomar decisiones, porque las decisiones vienen de un inconsciente. Cuando yo era chiquito, mi papá, para no utilizar palabras hirientes, bueno, era un niñito, decía, qué inconsciente, pero qué inconsciente. Bueno, si ustedes dejan que el cerebro tome decisiones, les voy a decir como mi papá, pero qué inconsciente. Entonces, ¿qué enseñamos? A no tomar decisiones del cerebro, sino tomar decisiones desde tu verdadero yo, que es la conciencia. El símil de eso, y no tan símil, lo van a ver en el libro. De paso les cuento que el libro se atrasó. Ustedes ya saben que tuve una pequeña discusión con un mosquito. Y ese mosquito me inyectó el dengue, el cual ya no está en mi sistema, pero sí te deja cansado, muy cansado. Es difícil concentrarse. Estamos en la corrección final ya. Pero va a quedar para enero. No se preocupen que en enero sale el libro famoso de Vida Coherente. Hay capítulos que están hechos por la maestra Florencia y el resto los hizo vuestro humilde servidor. Entonces, todas estas cosas están, o sea, ustedes cuando compren ese libro, no crean que se van a divertir. Es un libro para aprender. Las cosas están explicadas de la manera más clara posible, de la mejor manera posible. Pero ahí no hay historias, no hay muchos ejemplos, porque no hay lugar. Nosotros en tantas páginas teníamos que poner toda la cosmovisión Vida Coherente y un poco de la acción de Vida Coherente. Pero si ustedes quieren, como siempre digo, redondear el propósito que nos hizo trabajar ya hace 4 años, es no decidir desde el cerebro, sino decidir desde la conciencia a través del corazón. Pensar con el corazón. La segunda pregunta que recibimos dice 4 palabras: ¿por qué estamos aquí? Interpreto que la pregunta dice: ¿por qué estamos en esta realidad tan extraña, donde hay cosas muy hermosas, el amor, la amistad, cosas muy lindas, pero también hay mucha injusticia y cosas muy feas, por lo menos para mí?
¿Por qué estamos aquí? Es una pregunta muy profunda. Y la postura de la cosmovisión vida coherente es que nosotros decidimos venir aquí, pero desde otra densidad, con otro nivel de conciencia, en el cual ya teníamos la conciencia de unidad. Recuerden que esta realidad, primero que nada, es la experiencia de la individualidad. No existe la autonomía, pero quisimos probar la individualidad. Y esta experiencia primero es eso, la experiencia de la individualidad. Entonces llegamos aquí y nos olvidamos quiénes somos, sino qué individualidad va a haber. A fuerza tenemos que olvidarnos. Pero desde afuera de aquí tenemos la conciencia de unidad. No solamente sabemos que todo es una sola cosa. No solamente sabemos que todos somos uno. Lo sentimos. Lo sentimos claramente. Así que al observar esta realidad desde otra, no decimos, pobres seres humanos, mira todos los problemas que tienen. No. Nosotros estamos viendo partes de nosotros mismos con esos problemas. Entonces, no se puede hacer la vista gorda, como se dice, o esconderse de eso, porque soy yo mismo en esa realidad. De allí que decidimos venir. Y tenemos vestigios irrefutables, muy claros, de que eso fue así. Esto lo saben los niños, básicamente. Entre los 5 y los 7 años se forma el ego. Por eso, los que estudiaron la reencarnación, la Universidad de Virginia, que estudió 50 años el tema de la reencarnación, y la reencarnación ahora actualmente es un hecho científico, o sea, no hay nada que discutir. Si quieren discutir, vayan a la Universidad de Virginia. Hay un instituto dirigido por un tal Jim Tucker que les va a decir, reencarnación, sí, es un hecho científico. 6.000 casos resueltos. De una persona que decía, yo fui tal otra persona, y en efecto, lo fue. Pero trabajaron no con personas adultas, trabajaron con niños de 4 años, antes que el ego metiera su nariz. 4 años máximo. Y los que realmente tuvieron que reencarnar, algo se acuerdan. Detalles de la vida anterior los recuerdan. Los niños chicos saben muchas cosas que después se van olvidando. Hay otra pregunta relacionada con eso, ¿sí? Es así, los niños saben cantidades de cosas de la verdadera realidad que luego las van a olvidar. Entonces, básicamente es eso. Es una decisión que tomamos. Venimos con un
plan, venimos para hacer algo, no venimos a jugar, venimos a hacer algo. Y los que toman la vida como un juego, está bien, pero venimos a hacer ese juego y a equilibrarlo, porque ese juego está totalmente desequilibrado y el peso cae sobre una cosa que se llama aleatoriedad. La aleatoriedad es el desorden que termina en el caos. Son los sistemas alejados del equilibrio. Contra la fuerza de la evolución, que es el segundo factor direccional del universo. La fuerza de la evolución es la responsable de que estemos aquí, hoy, compartiendo cosas. Entonces venimos a hacer algo, sea un juego, sea, tómenlo como quieran, una obra de teatro, como quieran. ¿Cuál es el problema? El problema es que este sistema, la Matrix, como le decimos, con X, no la matriz, no, la Matrix nos distrae. Nos programa, nos programa, nos programa, nos programa y nos distrae. Entonces, la mayoría de la gente actualmente se pasa toda la vida y cuando sale de acá dice, pero no hice nada. Yo tenía que hacer tal cosa y tal otra y no hice nada. Bueno, tienen la posibilidad de volver y hacerlo. Tienen otras posibilidades también. Son libres. Fuera de aquí, son libres. Tienen libre albedrío. Así que tienen la posibilidad de volver o no. ¿Okay? Bueno, la pregunta número 3 es esa que tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Cuál es la forma que debemos comportarnos con familiares o amigos que han contraído una enfermedad grave o mortal directamente? Esa la va a contestar Florencia el martes. Yo simplemente les quiero decir algo a modo de ejemplo personal. Yo no hace mucho perdí a mis padres, a los dos, con un año de diferencia nada más. Y tuve duelo como tienen todos, pienso. Yo el duelo no lo trato. El duelo hay que vivirlo. A menos que se convierta en patológico. Después de un año, ya es un asunto patológico. O sea, si no me deja avanzar, si no me deja hacer nada, ese duelo se transforma en patológico. Allí sí, se transforma en bloqueo. Bien, ¿qué fue lo que justamente calmó mi duelo de perder a mis dos padres con un año de diferencia? El recuerdo que en sus últimos momentos me ocupé de ellos. Mientras había gente que seguía absorbiendo sus bienes, haciendo leña del árbol caído, mi padre tuvo un accidente. Yo tuve, no sé, la conciencia
de ocuparme de ellos. El recuerdo de eso que hice, sinceramente, atemperó mucho el duelo. Entonces, la pregunta en realidad son dos preguntas, familiares y amigos. Si estamos hablando de familiares muy cercanos, como los padres, en caso de enfermedad grave o mortal, pues ocúpate, man. No hay otra. Te aguantaron toda la vida, ¿no? Le estás devolviendo un poquito. Ocúpate. Todos somos uno. No estás perdiendo el tiempo. Ocúpate. Pero eso es un testimonio personal. Lo va a responder Florencia con el tema de los amigos también, que eso es muy importante. ¿Qué deben hacer los amigos cuando un amigo está enfermo? La cuarta, esta sí es para mí. ¿Qué hacer desde la conciencia sobre la situación de Latinoamérica? Ya vieron cómo está Latinoamérica. No se salva a nadie. Nadie. Problemas económicos en casi todos los países, violencia en muchos, problemas políticos en todos. Latinoamérica estamos hablando básicamente de centro y sur. No que México no tenga problemas, también tiene una cantidad de problemas, pero Sudamérica, Centro y Sudamérica, da miedo ya. Da miedo. En Vida Coherente, y pueden preguntarle a cualquier miembro de Vida Coherente, nos resultó mucho los decretos grupales. Ustedes saben que los decretos no son otra cosa que la intención pasada a palabras. Y se hace eso justamente para que sea una sola intención, no sean tres. Se hace eso para que esté clara, que no sea ambigua, ni equívoca, unívoca. Y para que la intención, que es energía, porque la manifestación no es otra cosa que un proceso de intercambio de energía. Eso es manifestar, intercambiar energía. Yo mando una intención, la conciencia me devuelve la información necesaria. ¿Qué pasa en grupo? Y cuanto más mejor. Bueno, mejoran las características que tiene que tener esa energía para que realmente esa energía debe poder perturbar el campo informacional de la conciencia, el SIC. Lo que Jacobo Grinberg le decía el enrejado, la látiz, que está en un equilibrio perfecto. Entonces, esa energía debe ser tal, tiene que tener cualidades apropiadas para que pueda perturbar ese campo. Y al perturbarlo hay movimiento, y cuando hay movimiento sale la información.
Espero que se esté entendiendo lo que digo. Al estar en grupo, nos ayudamos a entrar en coherencia. Imaginen que una parte del grupo o varios individuos del grupo no estaban en coherencia. Bueno, tenemos ejercicios de control mental, tenemos meditaciones que hechas en grupo, yo les aseguro que ustedes sienten cómo entran en coherencia. Sí, rapidísimo. Y la coherencia es la primera característica que tiene que tener esa energía de la intención para perturbar el campo informacional. La otra característica es que tiene que ser una energía de muy alta frecuencia, de muy alta oscilación. Y esto fue medido en el laboratorio de Jacobo Greenberg para el estudio de la conciencia, hasta que estuvo con nosotros, hasta el 94, pero justo este tema fue medido. Y cuando había dos individuos que tenían diferencia en una de las variables de la coherencia para él, que era la correlación entre ambos hemisferios, supongamos que uno tenía 10 y el otro tenía 6, en todos los casos, el de 6 subía a 10. No al revés. El de 10 podría bajar a 6, ¿no? El de 6 subía a 10. Y parece que es así en todos los procesos. O sea que si estamos en grupo, la frecuencia de energía sube por sí misma. Y finalmente la cantidad de información. Se llama densidad informacional. Se suman las informaciones de todo el grupo y aumenta la cantidad de información. Cuanto más información mandamos a la conciencia, mejor. Más rápida es la manifestación. ¿Okay? A veces es muy general lo que pretendemos manifestar y demora o no se manifiesta si es demasiado. Así que la respuesta corta a esta pregunta: reunirse en grupo y decretar. A nosotros nos funcionó bien. No que van a solucionar todos los problemas de Sudamérica de un golpe, pero algo va a cambiar, algo va a pasar, algo bueno va a pasar. Porque todos somos uno. Pregunta número 5. Una vez hecho el decreto, atiendan porque esto le pasa mucho a la mayoría. Una vez hecho el decreto, ¿cómo puedo manejar la ansiedad si la manifestación no sucede de inmediato? Bueno, la ansiedad, quiero decirles, frena el proceso de manifestación. Así que está bien la pregunta. Tienen que manejar esa ansiedad. A veces las manifestaciones demoran porque antes de tener lo que yo necesitaba o deseaba,
a través de mi intención, se tienen que ordenar una serie de cosas para que no afecte a otros, por ejemplo. Y demora. Justo de esto hablamos en el taller de ayer, de sábado. Y supongan que demora 2 o 3 años. No es, bueno, el tiempo no existe, pero es una ilusión. Persistente, decía Einstein, pero es una ilusión. 2 o 3 años al lado de la eternidad, ¿qué es? Nada. Cero. Entonces puede demorar ese tiempo y ustedes no tienen que estar ansiosos, ustedes tienen que olvidarse de los resultados, olvidarse de los resultados, tener la sensación de gratitud como si ya lo tuvieran, aunque demore toda esa cantidad de tiempo. Nosotros, en Vida Coherente, enseñamos a gestionar las emociones de muchas maneras. El reto de coherencia sostenida es una manera. La coherencia sostenida es lo contrario a la ansiedad y al estrés. Es lo contrario. Y les quiero decir que los retos empiezan mañana. Todos. Pensar con el corazón es el primero, es de 20 días, por ser el primero. El segundo es el de coherencia sostenida, este que les estoy hablando. Lo contrario a estar estresado o ansioso. El tercero es para manifestar, para los que quieren aprender a manifestar bien, no cuentitos, no ocurrencias, bien, sin fallar. Y el cuarto ya es meditación de atención consciente, meditación autoalusiva. Eso ya son palabras mayores. Los otros tres son meditaciones, sí, pero el contenido son ejercicios de control mental en el buen sentido. Los ejercicios de control mental son para poner al inconsciente de tu parte, que en general no está de tu parte. Hace lo que quiere. Pero así como hace lo que quiere, se lo puede engañar. Porque tiene una serie de características que son más fuertes que él. Entonces es fácil de engañar. Ese es el control mental. Poner al inconsciente de tu parte. Y funciona. Funciona. Yo creo que ya podemos hablar de miles que han pasado por allí. Y funciona perfectamente. Y está al alcance de todos. Todos. No creo que alguien, si realmente entiende la importancia y hace el reto, no creo que alguien no pueda ir por un asunto de dinero. Además, en Vida Coherente asuntos de dinero no hay. Si en ese momento no disponen, pues se habla, se llega a un acuerdo. Empiezan mañana. Tienen un ratito para anotarse a los retos. Ya no es más, tienen que hacer el primero antes de hacer el segundo y tienen que hacer el segundo antes de hacer el tercero, no. Si ustedes quieren ir directo al de coherencia sostenida,
van directo al de coherencia sostenida. Si ustedes quieren ir directo al de manifestación, van directo al de manifestación. Si ustedes quieren meditación de atención consciente, van directo al cuarto. No hay problema. No se olviden de esto, porque hay lugares todavía. Y hasta el año que viene, ¿verdad? Hasta el año que viene no tenemos más retos. Claro, falta poco para el año que viene, pero se interponen las festividades, etc. Esa es una manera que usamos para gestionar emociones. También en los talleres y cursos son menos prácticos, son más teóricos, pero por lo menos en teoría saben cómo gestionar emociones. Y ahora hay un nuevo taller totalmente práctico que se los quiero presentar. Es el nuevo taller para quitar bloqueos energéticos de forma grupal. Llegó. 4 años estuvimos para desentrañar este misterio. Por fin lo tenemos. Y antes de que termine el año queremos probarlo. No se lo pierdan. Si quieren, necesitan, porque a veces no pueden solucionar, no pueden gestionar la ansiedad, por ejemplo, porque tienen un bloqueo de ansiedad. Todas las emociones son energía. Y todas las energías y emociones de dolor, como la ansiedad, desordenan los campos energéticos. Y un campo energético desordenado a la larga produce un bloqueo. Y el bloqueo lo que hace es no permitir que la energía circule libremente. Y empiezan los problemas. Enfermedades también. Entonces, ustedes pueden ir a una terapia. Yo les quito el bloqueo. Primero descubro cuál es y les quito el bloqueo. Pero ahora se nos ocurrió que es posible que nosotros les enseñemos a ustedes a distinguir el bloqueo que tienen. O sea, lo que hacemos nosotros en terapia, ustedes lo van a aprender y van a saber distinguir si tienen o no tienen un bloqueo y qué bloqueo es a través de cuestionarios hechos específicamente. Una vez que logran descubrir cuál es el bloqueo que tienen, allí grupalmente yo hago la técnica de desbloqueo, vida coherente. Y ahí sí no importa que sean un grupo grande, no importa. Vamos a hacer un grupo chico, o sea, por ser la primera vez, queremos hacer una atención más bien personalizada. Entonces, no queremos un supergrupo, va a ser un grupo bastante pequeño, por lo tanto los lugares son escasos. A partir de mañana va a empezar a salir
la publicidad de este taller para desbloqueos energéticos. Y allí, ustedes saben que cuando aparece una lámina con el nuevo taller, ustedes tienen un enlace que hacen clic y se anotan allí. Es muy fácil. ¿Cuándo empieza? El sábado 23. ¿A qué hora? No me acuerdo. Le tienen que preguntar a Florence. Pero debe ser, sí, a las 2:30, a las 14:30 hora de México. Las 14:30 hora de México, todavía en España, todavía es bastante accesible, son las 11:30 de la noche. Y es 2 horas. Un día que se vayan a dormir 1:30, no creo que les pase nada. Son los problemas de diferencias horarias. Después lo vamos a poner antes. Después lo vamos a poner 2 horas antes, pero ahora ya está el primer, digamos, el primer horario de los sábados ya está lleno. Tenemos que ponerlo en el segundo. Bueno, algunas preguntas cortas, porque ya estamos un poquito pasados. Ya va 1 hora de programa. Así que unas preguntitas cortas. De pequeños manifestamos y luego nos olvidamos. Venimos ya desde bebés manifestando y luego lo olvidamos. Bueno, son dos cosas distintas, porque un bebé, les dije, que sabe muchas cosas, no te las puede comunicar, pero las sabe, ¿no? Todavía recuerda la otra realidad. Un niño de 8 o 9 años ya no recuerda. Así que es diferente. Pero vamos con los pequeños, 8 o 9 años. No manifiestan de manera consciente como hacemos nosotros. No. La conciencia los cuida, los protege, les da lo que necesitan. Si hay algo que a ustedes les parece que ese niño tiene carencias, eso es algo que se planificó antes de venir. Pero la conciencia, una vez acá, a los niños pequeños, los protege. No es que el niño conscientemente manifieste. No tiene un poder de abstracción necesario como para realizar una manifestación. ¿Sí? Los bebés no sé, porque no te lo comunican, y lo que les puedo asegurar es que los bebés sí saben mucho más de lo que nosotros creemos. Pero la primera parte, con los pequeños,
con los niños pequeños es no. No manifiestan conscientemente. Muy bien, y la última, la voy a contestar rápido, aunque es un tema que sinceramente podría llevar 3 programas enteros. ¿Qué son los objetos? Si no hay objetos fuera del cerebro, si todo sucede dentro del cerebro, ¿qué son los objetos? Sé que todo es una misma cosa, dice esta persona. Al decir eso, casi la responde, porque si todo es una sola cosa, no 2 ni 3, una, ¿qué nombre le pondríamos? El más correcto de todos. ¿Cuál sería el mejor nombre para poner? Lo han llamado totalidad, lo han llamado unidad. Para mí el nombre más correcto es conciencia. Todo es conciencia. Esa energía e información que dicen los neurocientíficos que hay fuera del cerebro, no hay objetos, dicen, pero hay energía e información. No hay objetos, se están refiriendo a la experiencia de la solidez, de la materialidad. Y eso es una experiencia, no una realidad. Pero eso a los neurocientíficos no les importa. No les importa a los neurocientíficos que una cosa que es sólida no sea cierto, sea solo una experiencia. Tenemos 5 sentidos para tener una experiencia. Es como si tuviéramos puesto un traje de realidad virtual, unos lentes de realidad virtual y tuviéramos una experiencia virtual. Tan buena, tan bien hecha, que no te das cuenta si es una realidad real o si es una realidad virtual. Así pasa con esta vida. También lo dije 1000 veces, una más no le va a hacer daño. Nadie puede tocar algo. Nadie. Digamos en el diario vivir. Porque me dirán, bueno, en una reacción química, sí, se tocan las cosas. En una reacción atómica, por supuesto, no solo se tocan, sino que empiezan a chocar unas partículas con otras y crean una reacción en cadena, que es el principio de la bomba atómica. Así que qué bueno que no podemos tocar nada, ¿no? Lo que hay, lo que existe y lo que me hace tener la experiencia de la solidez de este vaso es la repulsión electromagnética entre los electrones del vaso y los electrones de mi dedo. O sea, que queda, no se ve, queda un espacio infinitesimal entre mi dedo y el vaso. Pero es tan fuerte la repulsión que lo que hace es excitar mis terminales nerviosas, las terminales del sistema nervioso periférico, el cual le manda al cerebro un pulso eléctrico y le dice, ¿sabes qué? Este vaso, con este vaso vas a tener una experiencia de solidez. Ya, si toco el agua, no es sólida. Pero el vaso sí.
Tenemos experiencias, nada más. Vivimos en una realidad virtual. Ahora todos los neurocientíficos están con eso. Vivimos en una realidad virtual, que no tiene mucho que ver con la verdadera realidad. Es un modelito de realidad, una maqueta. ¿Por qué? Porque el cerebro no podría gestionar la verdadera realidad. Entonces, para poder vivir, para poder gestionar, hace un modelo de realidad. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por preguntar. Nos volvemos a encontrar el martes en Vida 40 Responde por la Caja de Pandora. Es en YouTube, no es por acá, es en YouTube. Acá estamos en Facebook. Vida Coherente Responde por la Caja de Pandora es a través de YouTube. Que estén todos muy bien.